¿Por qué Jesús generaba controversias a los líderes religiosos? ¿La religión debe ser un negocio? ¿Es un buen negocio? ¿Y qué cosas de tu vida necesita ser limpiado por Jesús? Son preguntas que tenemos para que ustedes puedan ir resolviendo, puedan ir acompañándonos. La siguiente parte de la lección nos va a hablar en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 27 en adelante. Un día después que Jesús había limpiado el templo, los líderes religiosos le confrontaron en sus atrios y le preguntan con qué autoridad, cuál era la autoridad que él tenía para haber actuado de esa manera. Ellos no están pretendiendo escuchar la verdad, sino lo que están viendo es la forma de entramparlo. Si dice que su autoridad proviene de Dios, ellos negarán que un simple carpintero del pueblo tenga tal autoridad. Si él dice que su autoridad es humana, lo despreciarán como un tonto. Pero Jesús percibe la trampa que le están tendiendo y él les responde de una manera muy inteligente. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos temían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. En ese conflicto, ¿no? En esa controversia que tiene, vamos a ver que resalta siempre el liderazgo. Debemos tomar en cuenta que quienes van a ser juzgados de manera drástica son los líderes. El liderazgo en todas las religiones va a ser juzgado porque sobre ellos recae una gran responsabilidad. Hay muchos que, como decíamos antes, están aprovechándose de la religión. La religión se ha vuelto un negocio completamente lucrativo para muchos, donde han surgido pastores, pastoras, y pues podemos ver en este tiempo el resultado de la mala prédica, de la mala información, el resultado de aquello que no se ha hecho de manera correcta en la predicación del Evangelio. Otro de los relatos que nos va a hablar el libro de Marcos está en el capítulo 12, versículos 1 al 12, donde va a resaltar la parábola de la viña y los viñadores, los responsables de eso. Muy bien, dice los labradores malvados, capítulo 12, versículo 1. Entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a los labradores y se fue lejos. Jesús está mencionando una parábola donde había un dueño, ¿no?, de una viña donde contrata labradores, trabajadores. Entonces ya después de un tiempo de haber trabajado esta viña, dice que el dueño pues manda primero un siervo, ¿verdad? Manda un siervo para recoger los frutos. Al primer siervo pues lo golpearon. Manda otro siervo. Al segundo siervo lo apedraron estos trabajadores, no le dieron frutos. En algún momento ya el dueño, pues ya habiendo mandado tantos siervos y estos siervos no regresaban con los frutos, sino más bien golpeados, manda a su hijo. Y dice en el versículo 6, por último, teniendo a un hijo suyo,
amado, le envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Esta es una forma de mostrarles todo lo que Dios había hecho por medio de los profetas. Había enviado profetas, había tenido mucha paciencia con su pueblo y pues es una radiografía, podríamos decir, en este tiempo de lo que era la actitud del pueblo de Dios. Y está mostrándoles ahí, y como un cumplimiento también de la profecía, como decir, se han mandado profetas, los han maltratado, no han escuchado, no han obedecido, y Dios en esa su esperanza, parte de lo que quiere Dios, que todos procedamos al arrepentimiento, manda a su hijo y dice, con este tal vez van a tener un poco de cuidado, puede llegar que se arrepientan. Pero ¿qué fue lo que pasó? Los líderes, dice, lo mataron. Este es un cumplimiento también de la profecía, porque hay algo muy importante en lo profundo del ser humano. A nadie le gusta que lo corrijan, a nadie le gusta que le muestren sus defectos, a nadie le gusta que lo critiquen. Entonces, este fue un punto para que los líderes religiosos, dice, se enojaran mucho más con Jesús y ahora sí decidan matarlo, ¿verdad? Porque era demasiado ya lo que él estaba aclarando las cosas y era parte de esa controversia. Otro de los relatos, Marcos, vamos a ver el libro de Marcos, capítulo 12, versículos 13 en adelante. Y les enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributos a César o no? ¿Debemos dar o no daremos? Los líderes religiosos estaban tratando de sorprender a Jesús una vez más en algo que pudieran condenarlo ante el gobernador romano o ante el pueblo. Ellos estaban utilizando, y una vez más vemos cómo Jesús, en esa sabiduría que viene de Dios, hace esa pregunta, ¿no? Y la forma en que Jesús les dice, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Así es, hay un ejemplo también, ¿no? Tocando este capítulo donde dice también los saduceos se acercaron a Jesús preguntando acerca de la resurrección. En este momento ellos dan un ejemplo, ¿no? Porque había una costumbre que cuando un hombre moría y la viuda quedaba sola, pues el próximo hermano era quien desposaba a la viuda y hacía que esa familia o esa descendencia siga. Y preguntan ellos, ¿no? En el versículo 22 dice, 21, perdón, y el segundo caso con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7 y no dejaron descendencia, y después de todo murió también la mujer. Entonces preguntan ellos, en la resurrección pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? En algún momento los saduceos preguntan acerca de la resurrección, ¿verdad? Ellos eran contrarios a lo que es la resurrección, entonces ahí estaban tratando de prender una vez más a Jesús. Y esa pregunta, ¿no? Debemos tomar en cuenta que a partir de aquello Jesús, en esa ilustración que hace, dice que en el reino de los cielos no habrá matrimonios, ¿verdad? Entonces, una vez más vamos a ver que los líderes religiosos de alguna manera procuraban desacreditar la obra de Jesús. Contra este argumento de ellos, en 2 pasos, Jesús contrarresta el argumento de ellos en 2 pasos, haciendo referencia a la Escritura y al poder de Dios. Primero, describe el poder de Dios en la resurrección e indica que la institución del matrimonio ya no existirá en el cielo.
Siempre han habido grupos, pero debemos tomar en cuenta que uno de los fundamentos de la fe cristiana es la religión, la resurrección, porque a partir de aquello nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo y esperamos también esa resurrección y poder ver a Jesús en las nubes de los cielos. Así es, el versículo 27 claramente dice, no, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros muchos reis. Muy bien, ahora veremos una pregunta muy importante que hace a Jesús un escriba acerca de cuál es el mandamiento más importante. Vemos que Jesús va a hacer referencia a una cita del libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículos 4 y 5, cuando dice el Señor: oye Israel, tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Ese es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué era lo que estaba pasando? En lo que son los rituales, las tradiciones, las normas y formas que había establecido en este caso el liderazgo religioso, habían hecho que el pueblo también se vaya acostumbrando a aquello y habían dejado de lado, eran tan puntillosos en cierto tipo de tradiciones, en cierto tipo de actos de obediencia a leyes de hombres, que se habían olvidado y habían dejado de lado lo que es el propósito mismo del templo. El templo y los sacrificios eran una ilustración de Jesús. Cuando Dios había establecido en el desierto, todo apuntaba a la vida y muerte de Jesús, a su obra de salvación, a su resurrección y a su obra en el santuario celestial. Pero ellos habían dejado de lado el amor grande que Dios tenía por el pueblo y ahora sí se dedicaban a cosas, a tradiciones de hombres, a leyes de hombres. Entonces ahí es donde el Señor hace una vez más a la respuesta del escriba, le muestra que el mandamiento más grande era el amor. ¿Cómo ellos iban a poder entender el amor? Y hoy la aplicación de este tiempo también podemos ver cómo la gente va a entender que el amor de Dios es verdadero, que el mensaje de Dios es verdadero, cuando las religiones están basadas en formas, en tradiciones, en imposiciones y han dejado de lado lo que es la esencia del amor. Eso lo estaba haciendo Jesús, tratando de que entendieran, y esto dejó satisfecho al escriba. El escriba fue honesto y apreció, dice, la claridad y la simplicidad de la respuesta de Jesús. Reconociendo a viva voz, uno puede imaginar los ceños fruncidos de los otros líderes religiosos, puesto que el escriba honesto afirma que la respuesta de Jesús es válida, algo que ninguno de ellos estuvo dispuesto a hacer. Jesús también expresó el reconocimiento hacia el escriba por su respuesta honesta al decirle que no estaba lejos del reino de los cielos. Es decir, el no estar lejos significa que estás dentro. Lo que en realidad le estaba diciendo Jesús era que todavía necesitaba reconocer quién era Jesús y seguirlo, que eso es un paso adicional en este camino de la fe. Vamos a ir complementando ya en la parte final con una cita que es demasiado importante, que nos va a ubicar en el contexto del tiempo de Jesús y de cómo se ubicaba el pueblo de Dios y qué era lo que pasaba. El acto de Cristo de maldecir el árbol con su propio poder que había creado se destaca como una amonestación a todas las iglesias y a todos los cristianos. Nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros, pero son muchos los que no viven la vida misericordiosamente y abnegada de Cristo. Algunos de los que se creen excelentes cristianos no entienden lo que constituye servir a Dios, planifican y estudian para agradarse a sí mismos, solo obran con respecto al yo. Para ellos el tiempo solo tiene valor en la medida que les permite juntar para sí. Este es su objetivo en todos los asuntos de la vida. No obran para otros, sino para sí mismos. Dios los creó para vivir en un mundo donde no deben realizarse un servicio abnegado. Los designios
lo designó para ayudar a sus semejantes de toda manera posible, pero el yo es tan enorme que no pueden ver otra cosa, no están en contacto con la humanidad. Los que así viven para el yo son como la higuera, como esa higuera estéril, que dice que tienen mucha apariencia, pero no llevan fruto. Sí observan las formas de culto, pero sin arrepentimiento ni fe. Profesan honrar la ley de Dios, pero les falta la obediencia. Dicen, pero no hacen. En la sentencia pronunciada sobre la higuera, Cristo demostró cuán abominable es a sus ojos esa vana pretensión. Declaró que quien peca abiertamente es menos culpable que quien profesa servir a Dios, pero no lleva fruto para su gloria. Habíamos dicho en el transcurso de este estudio, uno de los grandes y graves problemas del cristianismo o de la espiritualidad, de un conocimiento de Dios y del crecimiento en la fe, han sido los líderes religiosos que han orientado mal a su pueblo y se han llenado las iglesias de tradiciones, de cultos, de leyes de hombres y han dejado de lado lo que es el verdadero mandamiento de Dios. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas y amar al prójimo. En esto se resume toda la ley y esto es lo que Dios quiere que entendamos. Que va a haber fraudes, siempre ha habido. Que van a haber líderes religiosos que se aprovechan de lo que es la religión, siempre ha habido y siguen existiendo. Pero el pueblo de Dios no está desprotegido. El pueblo de Dios tiene la palabra y tiene que buscar una relación estrecha con Dios para poder ir creciendo y para no ser engañado en este tiempo del fin. Gracias, Marco. Una vez más hemos estado compartiendo lo que es más apasionante para nosotros, la palabra de Dios. Así es, queridos amigos, muchas gracias a todos por seguirnos y puedan compartir estas palabras. Hay algo muy seguro, muchos podemos pensar o muchos pueden decir que son cristianos, pero a la lección que hemos repasado el día de hoy nos dice el fundamento y la esencia del ser cristiano, uno servir a otros y representar amor, ¿verdad? Esa lealtad, esa fidelidad hacia quien nos ha amado siempre. Jesús ya estaba en camino hacia la cruz y lo que más estaba haciendo seguía enseñando y seguía instruyendo a sus discípulos y a su pueblo. Amar a Dios con todo el corazón significa servirlo enteramente, limpiar nuestro corazón para que Dios pueda vivir en nuestra vida y que tanto la teoría, sí, represente también en nuestra vida como la práctica. Muy bien, hemos llegado a la parte final. Les hacemos la invitación que pueda usted compartir este estudio con sus amigos. Al mismo tiempo pueda visitarnos en nuestras redes sociales y estamos siempre prestos a poder ayudarles de alguna manera. Cuando quieran comunicarse con nosotros, pues háganlo con toda confianza. Gracias, Marcos. Estaremos en otra oportunidad. Gracias, hermano Orlando. Un abrazo a la distancia a todos ustedes, apreciados hermanos en la fe. Gracias por su tiempo y será hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios nos bendiga.